Vamos directamente, hermanos, a la lectura en que se basa el mensaje del día de hoy. Es Mateo 14 del 22 al 33. Mateo 14 del 22 al 33. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta mañana y te rogamos, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que nos hagas entender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy, que impacte nuestra mente, nuestro corazón, nuestro caminar, nuestro actuar, conforme, Señor, a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu presencia constante, por la ayuda de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Hermanos, a veces nuestra vida puede sentirse como que estamos en medio de una tormenta, ¿verdad? No sé si alguna vez se han sentido así. Intentamos salir adelante, pero pues todo parece en contra nuestra. Queremos avanzar, pero el viento no nos deja. Está en contra nuestra, y todo se nos dificulta, todo está en contra de nosotros. Hermanos, sea cual sea la tormenta a la cual usted se enfrenta, este pasaje que vamos a ver el día de hoy nos recuerda una verdad
profunda y llena de esperanza. Jesús viene a nosotros en medio de la tormenta. Él entra a nuestra historia, a nuestra vida, se acerca a nosotros, se da a conocer y nos anima, nos consuela. Esta historia, este suceso, sucede al final del día. El domingo pasado vimos la historia de la alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Bueno, este suceso ocurre ese mismo día, al final de ese día. Ha sido un día largo, con mucha actividad, y sucede eso. Y continuamos con la historia donde la dejamos el domingo pasado. El domingo pasado vimos que Jesús quería estar solo, que Él buscaba estar solo, pero pues la multitud de gente lo seguía, mucha gente lo seguía y Jesús se compadece de las personas y lo sana, ¿verdad? Eran 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar a las mujeres y a los niños, ¿verdad? O sea, era una multitud bastante grande, ¿verdad? Eran muchas personas, ¿verdad? Y luego Jesús les dice a sus discípulos, denles de comer. Me imagino, pero ¿de dónde vamos a sacar comida para tantísima gente que hay que darles de comer? Me imagino que volteaban a verse uno al otro y no tenemos nada. Y ven que anda un muchacho ahí con una cesta con 5 panes y 2 peces. Entonces se la llevan a Jesús y Jesús ofrece esos panes y esos peces a nuestro Dios Padre, y la comida se multiplica milagrosamente y empiezan a repartir a toda la gente. Se empieza a multiplicar. Y al final los discípulos se quedan, después de no traer nada, se llevan más comida de la que tenían al principio, que no tenían nada, ¿verdad? Entonces, esta historia que acabamos de leer ocurre ese mismo día. Leamos el versículo de nuevo, el versículo 22 y 23. Dice, enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Finalmente Jesús pudo estar a solas para orar. Pero Él no está completamente solo. Él está en comunión perfecta, en armonía con su Padre en el Espíritu. Y leemos en el 24, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Entonces, al caer la noche, Jesús manda a los discípulos que crucen, que se vayan al otro lado del lago, y al caer la noche se desata una tormenta. Se desata una tormenta sobre el mar de Galilea y
los discípulos van en una dirección, pero tienen el viento en contra, ¿verdad? Entonces eran unas lanchas que tenían que remar, ¿verdad? Entonces, ellos deberían de estar ya cansados, exhaustos de tanto remar, de tanto querer ir en aquel lugar, pero el viento no los dejaba. El oleaje está muy alto, impide que avancen, ¿verdad? Ya los azota el viento, sus rostros, sus cuerpos, están empapados de tanto estar en ese mar embravecido, las olas en contra, y ellos llegan a un punto en que ya no pueden avanzar, están atrapados en medio de todo. Y están ahí porque Jesús les mandó que estuvieran ahí. Jesús les mandó. Ellos no fue porque tomaron una mala decisión o porque sea consecuencia del pecado de cada uno de ellos, no. O sea, ellos obedecieron a Jesús. Obedecieron a Jesús y aún así las olas se alzan en contra de ellos. Hermanos, al examinar esta historia, no debemos de preguntarnos cómo podemos enfrentar la tormenta, sino qué clase de Dios entraría a nuestra tormenta y vendría a salvarnos. ¿Qué clase de Dios entra en la tormenta para estar con nosotros y salvarnos de esa situación en la que nos encontramos? Continuamos con los versos 25 y 26. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron llenos de miedo. Entonces, en la madrugada, esto equivale entre las 3 y 6 de la mañana. Ya habían pasado muchas horas en el mar, todos exhaustos, cansados de remar y todo en contra, el viento, el oleaje, las olas azotando la barca. Y Jesús se les aparece caminando sobre el agua. Y en lugar de sentir un alivio, se aterran, se llenan de miedo, dicen, es un fantasma. Ellos piensan que es un fantasma. Ellos no lo reconocieron a Jesús. Jesús está con ellos y la tormenta sigue reciando igual, ¿verdad? Jesús se está acercando hacia ellos y la tormenta sigue arreciando de igual manera. El viento sigue aullando, golpeando sus rostros. Las olas no cesan. Jesús viene a nosotros, hermanos, en medio de nuestra tormenta. Viene a nosotros en medio de la tormenta. Jesús no calma la tormenta antes de acercarse a nosotros. Leamos el verso 27. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Las palabras soy yo tienen un significado profundo. Esto recuerda el nombre divino de Dios, ¿verdad?
Recordemos cuando Dios escoge a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y Moisés dice que ni sabe hablar, que cómo voy a ir a liberar al pueblo de Israel en Egipto. Y le dice a Moisés, bueno, si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Entonces el Señor le contesta, diles que el yo soy es el que te envía. Entonces esas palabras, el yo soy, en tiempo presente, ¿verdad?, tienen un significado muy, muy, muy profundo. En el Evangelio de Juan hay 7 veces en que Jesús dice, yo soy. 1 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que viene al Padre. Para ir al Padre solamente a través de Él. Yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto vivirá en mí. Ayúdenme. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. ¿Alguien más se anima? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Okay. Entonces, yo soy, está en tiempo presente, ¿verdad? El verbo ser o estar está en tiempo presente. Yo soy. Entonces, Él está siempre presente, siempre vivo y siempre fiel. Jesús se está identificando como el Hijo de Dios. A los discípulos, Él se está identificando como el yo soy. También cuando lo iban a arrestar, que estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, y que llegan los soldados, la turba, los sacerdotes, ¿verdad? Y ellos preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Él dice, yo soy. Dice el Evangelio que cuando ellos escucharon esas palabras, se cayeron de espaldas. Se fueron de espaldas, porque Él se estaba identificando como el Hijo de Dios. Entonces, estas palabras tienen bastante significado. Jesús se identifica como el Hijo de Dios. Revela que el Dios viviente se ha acercado a la gente atemorizada en la persona de Jesús. Jesús es Emmanuel, hermanos. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios no se ha mantenido lejos del sufrimiento humano. En Jesús, Dios mismo ha entrado en la tormenta con nosotros. Y Él nos dice, no tengan miedo. No está muy claro si los discípulos entienden quién es Jesús. Leamos el verso 28, porque vean lo que pregunta Pedro. Como que no tienen muy claro Pedro, ¿verdad? Dices, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Sus palabras reflejan confianza, pero al mismo tiempo incertidumbre, ¿verdad? Pedro cree que Jesús puede ordenarle
que entre al agua, pero por otro lado no comprende del todo quién es Jesús. Y en el verso 29, Jesús le dice, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Jesús le dice, ven, ¿verdad? Aquí vemos, hermanos, al Creador del universo accediendo a una petición de su creación. Pedro le dice, ordéname que yo vaya, y Jesús lo hace. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, no tiene nada que demostrarle a nadie, ¿verdad? Y sin embargo, aquí vemos un Dios amoroso que se acerca, ¿verdad? Que se acerca a nosotros para que podamos conocerle, para que podamos confiar en Él. Leamos del 29 al 31. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, le reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos al impetuoso Pedro, ¿verdad? Demostrando fe, pero al mismo tiempo confusión, confianza y al mismo tiempo miedo, temor. Y eso lo hace profundamente humano, cercano a nosotros, ¿verdad? Nos identificamos con él, con Pedro, porque también a veces nos cuesta confiar en la identidad de Jesús, en su bondad, sin exigir una confirmación de quién se trata, ¿verdad? Eso es parte de nuestra humanidad, de nuestra forma de ser, ¿verdad? Parte de nuestra humanidad que aún le falta de sanar. Pedro no es ni héroe de la fe, ni un villano de la duda, hermanos. Simplemente es un discípulo en proceso, como nosotros. Jesús guía a Pedro a tener una relación más profunda con Él. Y esta es una excelente noticia para cada uno de nosotros. Lo importante, hermanos, es que Jesús se acerca a sus discípulos. Pedro reacciona de una manera imperfecta, ¿verdad? Humana, pero Jesús le extiende su mano, lo sostiene y lo rescata de todos modos. Jesús viene, hermanos, a nosotros en medio de la tormenta. Cuando Pedro dice, Señor, sálvame, vemos ahí un ejemplo de reconocimiento, ¿verdad? De dependencia, reconocimiento de Jesús como Señor y de dependencia cuando Él dice, sálvame. No son unas palabras mágicas para que Dios actúe. Y en esta historia
vemos a Jesús realizar ese milagro de caminar sobre el agua y luego calma la tormenta. Vemos a Jesús salvar a Pedro de ahogarse, ¿verdad? Una demostración profunda de amor de Jesús, ¿verdad? Lo salva, dice, de ahogarse, ¿no? Tal vez usted se esté preguntando, bueno, ¿y esta historia qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? Un día, hermanos, Jesús se adentraría en la tormenta más oscura de todas, el pecado y el juicio. Él iría a la cruz, el Hijo de Dios atravesó esa tormenta por completo, por cada uno de nosotros. Jesús tomó nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestra culpa y nuestra muerte también. Y cuando Él resucitó, Él venció para siempre el poder de aquella tormenta, venció a la muerte. Jesús, hermanos, hizo por nosotros lo que nosotros jamás podríamos haber hecho por nosotros mismos. Cuando clamamos como Pedro, Señor, sálvame, clamamos a aquel que ya nos ha salvado. El clamor de Señor, sálvame, se convierte en una representación de toda la humanidad. Todos necesitamos de Dios. Él es la respuesta ante la realidad de que no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. Él es la respuesta. Continuemos en el verso 32 y 33. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hacia este punto se dirige, hermanos, toda la historia desde el principio. Es la culminación de esta historia. El milagro es la revelación de quién es Jesús. Verdaderamente, dicen los discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Jesús caminando sobre el mar nos recuerda la creación. Es una revelación de su identidad divina. Recuerden en el Génesis, en el primer libro de Génesis, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando Jesús viene caminando sobre el agua, se está identificando como un ser divino, ¿verdad? Y esta revelación de Jesús como el Hijo de Dios nos lleva a la adoración. Él es el Hijo de Dios que gobierna sobre el caos. Él es el Salvador que se acerca a los atemorizados. Él es el Señor que se acerca, que se adentra en las profundidades para rescatar a los que se hunden.
Jesús viene a nosotros, hermanos, en medio de la tormenta. Algunos de nosotros nos podríamos sentir agobiados de tanto remar contracorriente, sentirnos abrumados por el dolor, por la enfermedad, por la ansiedad, por el sufrimiento, por nuestras adicciones o nuestros fracasos. Tal vez podamos sentir vergüenza por las decisiones equivocadas que hemos tomado. O tal vez estamos cansados y asustados. Esta historia, hermanos, de este Evangelio, esta historia anuncia que Jesús no te ha abandonado. El Padre te ve, el Padre nos ve. El Hijo ha entrado en la tormenta por ti y por mí, ¿verdad? El Espíritu está contigo ahora, ¿verdad? El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros ahora. Tu salvación, nuestra salvación, no depende de nuestra fe, sino de la fuerza del Salvador. Él es quien nos sostiene, ¿verdad? La buena noticia no es que nunca los cristianos van a enfrentar tormentas. La buena noticia es que Jesús nos encuentra allí. Jesús está con usted en medio de la tormenta, en medio de su tormenta. Él extiende su mano, hermanos, cuando nos sentimos que nos hundimos, ¿verdad? Recuerda que Jesús no se queda en la orilla, se adentra en la tormenta misma, ¿verdad? Dios nos salva desde lejos, desde la distancia, ¿verdad? En Jesucristo Dios plenamente entra en nuestra condición. Él se hace carne, ¿verdad? Y viene y habita entre nosotros. Eso es la encarnación. El Hijo de Dios se adentra en las profundidades de la existencia humana. El miedo, el sufrimiento, la muerte. Para redimir a la humanidad desde adentro, ¿verdad? Hermanos, como Jesús ya atravesó la tormenta más profunda en la cruz y salió victorioso en la resurrección, podemos confiar en que ninguna tormenta acabará venciendo a quienes le pertenecen. Así que cuando sienta que las olas se alzan y la noche parece no terminar, escuche de nuevo las palabras de Jesús. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Jesús está contigo, hermano. Jesús está con cada uno de nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Él antes de morir dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Nunca está solo, nunca. La buena noticia, hermanos, de esta historia no es que las personas puedan superar las tormentas o tener la audacia de Pedro de salir de la barca, ¿verdad? La buena noticia es que Jesús entra en el caos de la humanidad, se une a nosotros y nos lleva a salvo a la comunión con el Padre y por medio del Espíritu.
Que Dios les bendiga.